Hola, muy buenas, señores. Ya hemos visto unos tipos simples como los enteros o los floats o los booleanos o los chars. Ahora vamos a empezar a ver tipos más complejos, como por ejemplo son los strings. Para ello vamos a ver una introducción para entender qué son y para qué sirven. Vamos a ver unos pequeños ejemplos para ver cómo se pueden utilizar. Y por último, vamos a ver algunas de las funciones que se pueden hacer sobre strings y que nos van a ayudar a hacer algunos de nuestros programas. Bueno, vamos a ver que un string no es más que una variable que es un conjunto de caracteres que se guardan en esa variable. Lo que quiere decir un texto, por ejemplo, una palabra, una frase, eso sería un string. Los strings, para definirlos, vamos a ver que se definen igual que como se define un entero, o un char o un boolean. Lo que pasa es que pondremos el tipo string en vez de poner el tipo char o el tipo int. También veremos que los strings van entre comillas dobles, mientras que vimos que los char iban entre comillas simples, veremos que los strings van entre comillas dobles. Para asignar un valor a un string también lo haremos con el igual y veremos que para hacer comparaciones vamos a utilizar el equal. Y para ello lo que vamos a hacer es ver un pequeño ejemplo para entender todo esto. Venga, pues vamos a definir un string. Como hemos dicho, tendremos que poner la palabra string, empezando en mayúsculas, y aquí pondremos el nombre de la variable que nosotros queramos, pues por ejemplo, nombre. ¿Sí? Y si queremos asignarle algo, pues podemos poner aquí un igual, y entre comillas dobles, pues por ejemplo, podemos poner aquí Francisco. ¿Vale? Con lo cual, con este igual, acabamos de eh, asignarle valor a esta variable. ¿Cómo podríamos utilizar ahora un string, pues por ejemplo, para hacer un if y decir si dos nombres son iguales? Pues voy a poner un segundo string, que le voy a poner el nombre 2, ¿vale? Y ahora vamos a decir, pues que nombre 2, pues por ejemplo, vamos a poner Isabel, entre comillas dobles, ¿eh? Ahora puta, cuidado, así. Y hemos dicho que para comparar, pues lo que haremos es poner el primer string, por ejemplo, nombre, vamos a poner punto equals y entre paréntesis vamos a comparar con la otra variable, con el nombre 2. ¿Vale? Si esto se cumple, lo que quiere decir es que los dos nombres son iguales. Pues, por ejemplo, vamos a poner system.out.println, los nombres son iguales. ¿Sí? Y si no, pues vamos a poner un else que va a decir que system.out.println, que los nombres, a ver, coño, son diferentes. Venga, vamos a probar de ejecutar esto y veremos pues que me va a dar que los nombres son diferentes porque Francisco no es igual a Isabel. ¿De acuerdo? Está compilando. Y ahora vamos a ver el resultado. Y luego lo que vamos a hacer es probar de poner dos Franciscos a ver si nos dice que son iguales. Pues ahora nos dice que son diferentes y en cambio si aquí pongo Francisco, pues vamos a ver que son iguales, ¿no? Ejecutamos y este señor, pues ahora el resultado debería de ser de que son iguales. ¿Sí? Bueno, como veis, es muy parecido a utilizar un entero o un float, pero lo único que, por ejemplo, para igualar no utilizaremos el dos iguales, sino que utilizaremos el equals. ¿Sí? Bueno, pues venga, señores, vamos a ver qué otras cosas podemos hacer con los strings. Una de las primeras cosas que vamos a ver es la concatenación. ¿Concatenar qué significa? Pues juntar, por ejemplo, dos palabras. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo con el hello, que está en el string 1, y el world, que está en el string 2. Y, por ejemplo, si hacemos un string 1 más un string 2, eso lo que está haciendo es concatenar. Y podemos concatenar 3 strings, 4 strings. Por ejemplo, si aquí concatenamos hello con world, nos va a salir el hello world. Otra cosa que también podemos hacer fácilmente con los strings es saber el número de caracteres que tiene un string. Y para saber el número de caracteres que tiene un string tendremos que poner la variable. Por ejemplo, si tenemos aquí el string 3 con el hello, si pongo string 3 punto y el método length o función length, pues esto nos va a devolver el número de caracteres que tiene ese string. Bueno, ya hemos visto algunos ejemplos de lo que se puede hacer con los strings. He visto que podemos concatenarlos, podemos saber su longitud, pues, y también los podemos comparar, por ejemplo, con el equals. Bueno, vamos a ver aquí otra comparación diferente que es el compare to, ¿vale?
Para utilizar para explicaros este compare to, vamos a escribir un programa en el IntelliJ para que lo podáis entender mejor. Y lo que vamos a ver es comparar dos palabras y saber cuál es la que está por delante o por detrás dentro del diccionario por el orden alfabético, vamos. Pues venga, vamos a utilizar el compare to. Pues si aquí, por ejemplo, pongo un string y pongo nombre es igual a Francisco y aquí pongo otro string, nombre 2 es igual a Isabel, ¿vale? Si ahora hago un if y comparo, pues por ejemplo, el nombre punto compare to, ¿vale? Y aquí le pongo pues nombre 2, estoy comparando nombre que ahora vale Francisco con nombre 2 que vale Isabel, ¿sí? Y esto lo voy a igualar a un número. ¿Por qué? Porque este método lo que me devuelve es un entero. Si me devuelve un 0, significa que las dos palabras son iguales. Bueno, entonces vamos a poner aquí un bonito system.out.println son iguales. ¿Vale? Ahora vamos a poner un else if. ¿Vale? Else if. Ok. Si esta comparación da menor que 0, es decir, da negativo, es que la segunda palabra es superior a la primera, con lo cual quiere decir que Francisco iría por delante, si lo ordeno alfabéticamente, que de Isabel, que el caso es este, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir, aquí por ejemplo, vamos a poner así un system.out.println y aquí vamos a poner nombre es alfabéticamente, entre comillas dobles, Acordaros que los strings siempre tienen que ir entre comillas dobles. Es alfabéticamente anterior a, y aquí concateno, y aquí pongo el nombre 2. ¿Sí? Y si no se cumple esto, que sería positivo, yo lo voy a poner con el else ya, y entonces lo que significaría es al revés, es que el segundo nombre alfabéticamente es anterior, o lo que es lo mismo, el segundo nombre es... Uy, ¿qué coño ha pasado? Ahora, es posterior, ¿vale? A nombre 2. Por ejemplo, en este caso, Francisco es inferior que Isabel, con lo cual tendría que entrar en este caso de aquí. Vamos a ver si es verdad. Ejecutamos y el compare to nos va a comparar los strings y nos va a decir cuál es más grande que uno que el otro. ¿Vale? Pues nos está diciendo que Francisco es alfabéticamente anterior a Isabel. ¿Vale? Si lo pusiésemos al revés, pues por ejemplo, imaginaros que este es el nombre 2 y este es el nombre, ¿sí? Y volvemos a ejecutar. Pues ahora nos diría que Isabel es alfabéticamente posterior a Francisco, cuando este señor le dé por compilar y volver a ejecutar, pues nos tendría que decir eso. ¿Sí? Y si los dos son iguales, pues Isabel es alfabéticamente posterior que Francisco. Y si los dos son Francisco, pues nos va a dar que son iguales. ¿De acuerdo? Bastante fácil, ¿no? Cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Si Francisco está en mayúsculas y uno y el otro no, no son iguales, ¿vale? Entonces veremos que si queremos que sean iguales, en vez de utilizar el compare to, fijaros que cuando yo he escrito aquí el compare, sale el compare to y el compare to ignore case. Si le pongo lo del ignore case, entonces veríamos que no tiene en cuenta las mayúsculas y las minúsculas, ¿vale? Si no le pongo el ignore case, sí que tendrá en cuenta las minúsculas y las mayúsculas. Y eso también nos tendrá que ver, por ejemplo, en el sentido de que una F mayúscula es más grande, es más pequeña que una F minúscula, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ok? Con lo cual, si yo pusiese esto así, veréis que no me va a decir que son iguales, me va a decir que Francisco me parece que me va a decir que es posterior
Bueno, que este es el primero, puede ser Francisco, es con F mayúscula, es anterior al Francisco con F minúscula. ¿Sí? Bueno, pues con esto hemos visto un poquito otra función más de las que tienen los strings. Bueno, ya hemos visto muchas cosas que se pueden hacer con los strings. Aquí os voy a enseñar algunas cosas más. Pues, por ejemplo, el index of. ¿Qué hace el index of en un string? Pues es un método que dado un... vais a ver, por ejemplo, aquí que le damos la admiración, que es un carácter, busca el carácter dentro del string, que en este caso tenemos el hello Java con el admiración y un espacio, y nos dice que está en la posición 9, y esa es la posición en la que se encuentra el admiración. Teniendo en cuenta que los strings comienzan en la posición 0, es decir, que la h de hello sería la posición 0, pues la 9 sería la admiración. Luego tenemos también, por ejemplo, la función substring, a la que le pasamos una posición de inicio, una posición de fin, y lo que nos va a devolver es el string que está desde la posición de inicio a la posición de fin. Por ejemplo, si ponemos el 6 y el 10, pues nos devolverá Java, porque es lo que hay entre la posición 6, que es la J, y la 10, que acaba en la A de Java. Las funciones o métodos to lowercase y to uppercase lo que hacen es pues pasar a minúsculas todo el string o pasar a mayúsculas todo el string. Y la función trim lo que hace es quitar los espacios que hay al principio y al final del string. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos un espacio después de la admiración de Java, pues nos lo va a quitar y nos va a devolver el string sin esos espacios. Bueno, y aquí hay unos cuantos de los métodos y funciones que se pueden hacer con los strings, pero si vamos a la W3 Schools o buscamos por internet encontraremos muchísimos más. O sea que esto solo es una pequeña muestra de las cosas que se pueden hacer con los strings, pero si queremos más cosas las podemos buscar.